Bueno, hemos llegado a la parte de el análisis en corriente alterna para los amplificadores con transistores tipo FET, y nos damos cuenta que nuevamente nos aparece la ecuación de Shockley de este lado. Nos aparece la ecuación de Shockley, y no solo eso, nos aparece un término más, un término extraño que no habíamos visto antes, representado con la letra GM. ¿Y qué significa GM? Bueno, GM es la conductancia que tiene las unidades de los milisiemens o siemens. ¿Qué es la conductancia y para qué nos va a servir? Bueno, aquí tenemos las ecuaciones para calcular la conductancia. Tenemos aquí primero Gm sub 0. ¿Qué es esto? Gm sub 0, bueno, Gm sub 0, como bien nos dice aquí, es la conductancia máxima, el valor máximo de la conductancia que puede tomar en nuestra gráfica, porque la conductancia pues es la delta de corriente respecto a la delta de voltaje en la gráfica. Y si le sacamos el inverso a eso, bueno, pues entonces nos está dando la resistencia en ohms. Pero como aquí no vamos a ocupar ohms, vamos a ocupar los milisiemens o los siemens, pues debemos tener bien claro este concepto. Y aquí la conductancia máxima, que la obtenemos de la hoja de datos, la podemos obtener de la hoja de datos. Aquí la fórmula para calcularla nos dice que es 2 veces la corriente máxima del drenaje surtidor en cortocircuito de la compuerta sobre el valor absoluto del voltaje de estrangulamiento. Esta es la forma de calcular la conductancia inicial, la conductancia máxima, y aquí tenemos la conductancia final que está dada por el producto. Aquí lo tenemos simplificado, que es la conductancia máxima por 1 menos la diferencia entre la razón. A ver, de nuevo, la conductancia final, por así decirlo, es el producto de la conductancia máxima inicial que nos dan aquí por 1 menos la razón de el voltaje gate source entre el voltaje de estrangulamiento. Y acá ya lo tenemos sustituido. Aquí ya en esta ecuación ya sustituimos Gm sub 0, y entonces tenemos que la conductancia es igual a 2 veces I de SS sobre el valor absoluto de el Vp por 1 menos Vgs sobre Vp. Ahora vamos a realizar el análisis de corriente alterna en la configuración de polarización fija. Aquí tenemos el circuito en polarización fija, igual que en la polarización fija que vimos con anterioridad. Tenemos el mismo circuito, y ahora vamos a presentar su equivalente en corriente alterna. Pero ¿cómo vamos a sacar el equivalente en corriente alterna? Ok, lo vamos a hacer por teorema de superposición. Aquí lo que tenemos que hacer primero es poner en su equivalente de cortocircuito a las fuentes de voltaje. Esta fuente de voltaje aquí la cortocircuitamos, esta fuente de voltaje aquí la cortocircuitamos, y también a los capacitores, porque en corriente alterna recordemos que se comportan como un cortocircuito. Entonces cortocircuitamos las fuentes y cortocircuitamos los capacitores, de modo que la RD va a irse directo a tierra, la RG va a irse directo a tierra, y pasamos a este modelo equivalente que tenemos aquí. Como bien les dije, RG se va directo a tierra. Esta es la batería de aquí, que la sustituimos por su equivalente en cortocircuito, igual este capacitor, el de salida también, y la fuente de VDD la cortocircuitamos también, y RD lo mandamos directo a tierra. Ahora aquí no se ve muy bonito,
porque pues es el primer modelo, pero acá lo volvemos lo volvemos a escribir, lo reescribimos y entonces ya lo podemos visualizar mejor. Y tenemos que el modelo equivalente para el análisis en corriente alterna de la configuración de polarización fija es este. ¿Qué podemos observar? Bueno, que la resistencia de la compuerta está conectada directo a tierra, que la compuerta no está para nada conectada a esta parte del circuito, está completamente aislada. ¿Por qué? Porque pues está como circuito abierto debido a que la impedancia del transistor pues es muy grande, del orden de los miles de megaohms, así que pues la dejamos aquí abierta, volando por así decirlo, y representamos nuestro transistor como una fuente de corriente controlada por voltaje, y para esto es que usamos la conductancia, la GM que vimos acá atrás, esta de aquí. Acá ya nos aparece y nos aparece como en el BJT nos aparecía la beta. Bueno, pues aquí nos aparece la conductancia, que toma el papel de la beta en este tipo de transistores, y nos dice que este elemento que es una fuente de corriente controlada por voltaje, bueno, va a tomar el valor que resulte del producto de la conductancia por el voltaje GS en alterna. El voltaje gate source de alterna nos va a dar el valor de la corriente que circula a través de esta fuente controlada. Aquí tenemos la RD, pero pues la RD no es más que la resistencia de salida, que también nos la dan en la hoja de datos. Y aquí tenemos en paralelo la resistencia del drain. Como no hay resistencia del source, pues no ponemos ninguna resistencia aquí y solo nos quedamos con la resistencia del drain. Ahora, en la siguiente diapositiva nos aparecen las ecuaciones con las cuales nosotros podemos hacer el análisis completo, y nos vienen las relaciones para obtener las impedancias y las ganancias de voltaje y los voltajes de salida. Ahora, primero tenemos aquí que la impedancia de entrada, representada por la letra ZI, es igual a RG. ¿Por qué es igual a RG? Bueno, pues porque si nos regresamos acá al modelo, nos damos cuenta que la impedancia de entrada, pues solamente hay un elemento resistivo y es RG. Por eso la impedancia de entrada es igual al valor de la resistencia de la compuerta. Ahora, la impedancia de salida. En la impedancia de salida nos dice que la impedancia de salida es igual a la resistencia de salida del transistor en paralelo con la resistencia del drain. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí esta es la resistencia de salida del transistor y como podemos ver está pues en paralelo con la resistencia del drain, pero luego aquí nos dice que el voltaje de salida, o sea VO, voltaje de salida de la alterna, es igual a menos la corriente del drain de alterna multiplicada por el paralelo de la resistencia RD minúscula con RD, la resistencia del drain. ¿Por qué negativo? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Pero simplificando esto nos queda que el voltaje de salida VO es igual a menos la conductancia por el voltaje GS en alterna por el paralelo de la RD minúscula con la resistencia del drain. Si nos regresamos al modelo de aquí, esta es la corriente ID, y la corriente ID es igual a GM por VGS, y entonces aquí la corriente del drain la sustituimos y nos queda como GM por VGS. Entonces ya no ponemos ID, sino ponemos GM por VGS. Esta, si no nos la dan, la podemos obtener, y esta, pues esta sí nos la dan. Ahora, la ganancia de voltaje la obtenemos en todos los circuitos
dividiendo el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Pero eso es para el análisis en laboratorio, para cuando estamos alimentándolo ya con una señal de alterna, cuando lo podemos visualizar en un osciloscopio. Aquí no, aquí es puro análisis matemático. Entonces, para obtener la ganancia de voltaje, lo que tenemos que hacer es multiplicar la conductancia por el paralelo de R de minúscula, la resistencia de salida del transistor, con la resistencia del drain. Y como pueden ver aquí, en ambas ecuaciones nos maneja un signo negativo. ¿Por qué un signo negativo? Bueno, nos maneja el signo negativo porque aquí lo que nos está indicando es que hay un desfasamiento de 180 grados de la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Ahora, por decirlo así, si a nosotros nos viene entrando una señal senoidal así, con la onda positiva primero y luego el semiciclo negativo, esta es la señal de entrada. Este signo negativo lo que nos indica es que si a la entrada teníamos primero el semiciclo positivo, ahora a la salida vamos a tener el semiciclo invertido. O sea, en vez de tenerlo positivo, lo vamos a tener negativo. Vamos a tener una reflexión en el eje de las Y de la onda. Ahora vamos a hacer el análisis de corriente alterna de la configuración de autopolarización con la resistencia del surtidor puenteada en el siguiente video.